Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento, exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia, con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Un saludo, un abrazo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, el Creador de todas las cosas, les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada una de vuestras vidas. Nuestro tema de hoy, los gigantes de los tiempos bíblicos. Génesis capítulo 6 y versículos 1 al 4, y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien, primero vamos a identificar a aquellos que se refiere la Biblia como a los hijos de Dios, y luego identificaremos a las hijas de los hombres, y también por qué se llevó a cabo ese yugo desigual. ¿Quién orquestó todo eso para que se llevara a cabo? Primero preguntémonos a quién de los ángeles y a toda su creación celestial Dios le ha llamado o nombrado alguna vez hijo. Yo no lo he leído en toda la Biblia, no lo he podido encontrar que en algún momento Dios hubiera dicho: mi hijo eres tú, a alguno de los ángeles. Leamos, por ejemplo, lo que dice en el libro de los Hebreos capítulo 1 y versículos 5 al 6. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce, escuche, al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces corroboramos que toda criatura celestial que Dios creó no los considera hijos, pero sí reconoce a su primogénito, a su Hijo Jesucristo, como a hijo, e inclusive autoriza a que le adoren todas las criaturas celestes en los cielos. Entonces, regresando a nuestro texto que leíamos, que dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas. Al comparar hijos de Dios e hijas de los hombres, pareciera que estamos hablando de dos diferentes especies, una que es humana y la otra parece que no lo es. Pues he aquí nuestra sorpresa para todos nosotros, porque Dios sí reconoce como a hijos a todos aquellos que han sido lavados y santificados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, en San Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gran pregunta es: ¿por qué estamos buscando a quienes se refirió el texto que dice: vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas? Esto lo estoy yo haciendo porque existen muchas y diferentes doctrinas que aseguran que la mezcla que sucedió en estos pasajes de la Biblia
que hemos leído en Génesis capítulo 6 y versículos 1 al 4, por ejemplo, se asegura que existió la participación de los ángeles, lo que no explican estos insinuadores de falsas doctrinas si fueron con los ángeles que están y le sirven a Dios en el cielo o fueron los ángeles caídos con Satanás. Bueno, en el cielo ya vimos que a nadie se le nombra o llama hijo, sino al primogénito Hijo de Dios, que es el mismo Cristo. Y menos se les puede llamar hijos a los demonios caídos con Satanás. Ahora la razón más poderosa de excluir a todas las creaciones de Dios, tanto en el cielo como con Satanás, que ellos, es decir, todos en general, son totalmente distintos en cuanto a creación, y es que ellos no tienen sexo que diferencie hombre o mujer. Ellos son asexuales. Asexuales significa que no son ni varón ni son hembra. No son portadores del ADN humano que está en el hombre. Todo lo contrario al ser humano. Nosotros, por ejemplo, como humanos, sí tenemos identidad de sexo, hombre o mujer, lo que dice la escritura, varón y hembra los creó. Entonces seguimos investigando a qué se refieren los hijos de Dios, quiénes serán o serían. Existen, por ejemplo, dos líneas de la creación humana. Uno de ellos podría ser, para eso tenemos que darle una buena examinada al versículo 4 que dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. También tenemos que puntualizar en el versículo 3 que dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Entonces preguntémonos, ¿por qué está Dios haciendo énfasis entre un ser espiritual y un carnal? Veamos también la clave de todo esto en el capítulo 4 de Génesis y versículo 25 y 26, que dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set quiere decir similar a Abel, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, oiga esto que está diciendo la Biblia, a invocar el nombre de Dios. Entonces con esta referencia podemos aclarar y esclarecer a quienes Dios se refiere los hijos de Dios. Por un lado, las hijas de los hombres de la descendencia de Caín, y por el otro lado los hijos de Dios, la descendencia de Set. Por eso dijo Dios: no contenderá mi espíritu, refiriéndose a esa descendencia que ya buscaban de la presencia de Dios y eran apartados del mal, es decir, la primera iglesia que existió en ese tiempo. ¿Y qué significa iglesia? Por si usted no se ha enterado, iglesia se le puede decir que es una asamblea o congregación. Entonces, ¿de dónde venían los gigantes que fueron los valientes de la antigüedad? Los podemos ubicar también en la descendencia de Set. La gran pregunta del millón sería para nosotros: ¿por qué posteriormente al diluvio sobrevivieron los gigantes? Por ejemplo, toda la tribu de Anac, que se había concentrado en ese territorio llamado Hebrón, los que venció y conquistó Caleb.
para posteriormente ocupar esas tierras. Josué capítulo 14 en general, y también en Números tenemos otra referencia en el capítulo 13 y versículos 32 al 33. Esto es cuando Moisés envió los 12 espías y trajeron un informe detallado de qué es lo que habían visto y habían palpado, y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de ¿qué? De gran estatura. También ahí habían gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, los gigantes descendientes de Set, del capítulo 6 y versículo 4 de Génesis, sobrevivieron al diluvio universal del mundo y se metieron dentro de la familia de Noé y sus hijos, y ahora los ubicamos nuevamente radicando en las tierras de Hebrón. ¿Hasta dónde llegó la mezcla del yugo desigual de las hijas de los hombres con los hijos de Dios? De una buena tanteada y pervertida maquinación de Satanás, por supuesto, para distorsionar a la raza humana. El hombre fue limitado en dos cosas importantes. En la primera, fue limitado de la presencia del Espíritu de Dios. Dios sentenció y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque es carne. Y luego, después de vivir algunos de los antiguos que la Biblia menciona, más de 900 años, se redujo la vida a 120 años. Por eso, no en balde, la Escritura nos manda a no unirnos en yugo desigual. En 2 Corintios capítulo 6 y versículos 14 al 16 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo: y habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí el meollo del asunto no es solamente entender lo que la Biblia nos está revelando, el por qué sucedió todo esto que hemos expuesto sobre el tema de los gigantes. Fijémonos que todo empezó en la desobediencia para con Dios, en involucrarse en un acto de un yugo desigual, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas. Esto lo podíamos comparar a los creyentes en Dios que están congregados en una iglesia, lavados y santificados por el Señor, por la sangre del Señor Jesucristo, y voltean a ver a las hijas que están en el mundo y toman para sí una mujer de ahí. La Biblia está diciendo que no se debe de hacer eso. Esto aplica al hombre como aplica a la mujer, porque los resultados van a ser catastróficos y van a haber obviamente cosas negativas. Entonces, los hijos de Dios, es decir, los hombres que los menciona la Biblia como los hijos de Dios, expusieron la santidad frente a la mundanalidad. Por ejemplo, todos nos recordamos de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Qué barato vendió
lo más importante para él de ser el primero y el elegido para la bendición que Dios tenía para su vida. Pensemos qué le sucede a aquella persona que está en los caminos de Dios y es entregado al servicio de la obra de Dios y hace una decisión incorrecta, vende su primogenitura, se queda sin la bendición de papá Dios. Dijo cuando se mezclaron el pueblo que ya le servía: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque es carne. Lo mismo le sucede si se aparta de sus caminos todo aquel y te privas tú mismo de la presencia del Señor, y esto lo digo por causa de poder animarte, incentivarte a que nos acerquemos más al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y nos llenemos de la presencia de su Santo Espíritu más cada día, y nos acerquemos a su presencia y lo adoremos con todo nuestro corazón. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Dios me los bendiga grandemente y hasta la próxima. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales.